Medellín es una de las ciudades más interesantes de Colombia. Es la capital del departamento de Antioquia y se encuentra ubicada en la cordillera central de los Andes, en un valle llamado Valle de Aburrá. La ciudad es una urbe de un buen clima y de empuje hacia el progreso. En los últimos años se ha convertido en un importante foco para el turismo, pues es conocida como una de las ciudades más innovadoras de América. En este lugar, rodeado de montañas, nos encontramos con un grupo de investigación que trabaja para evaluar la influencia de los metales pesados, tales como el plomo o el azufre, en los alimentos que consumimos a diario. Vivir en civilización. Muchas de las actividades que realizamos en nuestra vida diaria implican un enorme problema que pocas veces tenemos en cuenta: la basura. El problema con los desperdicios es que creemos que no son un peligro. En nuestro agotado mundo actual hay que ser mucho más conscientes de los desechos, pues reciclar no es suficiente. Vidrio, papel y plástico son parte de los residuos que generamos. Los compuestos orgánicos constituyen la mayor parte de la basura que nuestras sociedades generan y pueden ser muy peligrosos para la salud y para el ambiente. Afortunadamente, ya hay científicos ocupándose de que estos desechos puedan ser utilizados para beneficio del medio ambiente y del ser humano. Actualmente estamos desarrollando un proyecto con Colciencias que se denomina Ecotoxicología de los metales pesados asociados a materiales compostados. El proyecto de las cebollas Allium cepa es un proyecto de genotoxicidad, el cual tenemos con Colciencias, en el que básicamente se hacen bioensayos en el que estamos mirando los niveles, el efecto que tienen los niveles de metales pesados en estas cebollas a nivel celular, calculando el índice mitótico, las alteraciones cromosómicas y los micronúcleos. Materiales como el mercurio y el plomo se encuentran presentes en alimentos tales como hortalizas y legumbres, más comúnmente de lo que se piensa. Por esto surgió la necesidad de preguntarse qué niveles de estos compuestos se encuentran en estos alimentos y de qué manera nos afectan. Estos metales se encuentran en muchos casos naturalmente en residuos, por ejemplo, domiciliarios, y esos residuos domiciliarios, cuando no son separados adecuadamente en las fuentes, pueden contener residuos que hacen parte luego de abonos o de materiales compostados que se utilizan para propósitos agrícolas y tienen el riesgo de que pueden transferirse, es decir, pasar a plantas o animales que son para el consumo humano. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar material compostado, lo enriquecemos con metales a unas concentraciones conocidas y a nivel de campo hacemos unos estudios que consisten básicamente en abonar algunos cultivos con estos productos compostados enriquecidos con esos metales. Posteriormente hacemos análisis de estos metales en diferentes tejidos de la planta, buscando si lograron transferirse bien sea al tallo, a las hojas o a las semillas. Esa es una parte del proyecto. La otra parte busca estudiar si estas concentraciones pueden causar efectos genéticos, daños genéticos sobre otros modelos vegetales, y estamos utilizando Allium cepa, que es la cebolla, un modelo biológico que se ha utilizado desde hace mucho tiempo para estos propósitos porque tiene muchas ventajas. Y además buscamos estudiar si estos metales pueden tener daños genotóxicos sobre modelos animales. Para ese caso nosotros no empleamos animales directamente, sino que utilizamos células sanguíneas humanas. Los efectos de la ingesta de ciertos metales pueden no notarse en nuestra salud de forma inmediata. Sin embargo, esta afecta a nuestras células, lo que puede producir cáncer y al mismo tiempo podríamos transmitir muchos males a nuestros descendientes. Los metales pesados en los que estamos trabajando son mercurio, arsénico, cromo, entre otros. Esos nos afectan los organismos de tal manera a nivel celular. Entonces ellos pueden inducir cambios, mutaciones que pueden afectar la herencia de ciertos organismos. Efectos genotóxicos o daños genotóxicos se refiere a aquellos que son sobre el genoma.
Entonces se hacen estudios a nivel cromosómico o a nivel genético sobre distintos modelos. En este caso, como te explicaba, lo hacemos en un modelo vegetal, que es la cebolla, y en un modelo animal, que son las células sanguíneas humanas. Resulta normal que ciertos alimentos tengan algunos niveles de concentración de elementos venenosos, que son mínimos y no afectan al organismo. Algunas entidades de control, como la organización colombiana INVIMA, se encargan de velar porque estos niveles no sobrepasen los estándares de seguridad establecidos. Así se evitan riesgos y daños en la salud de la población. Sin embargo, estos niveles deben establecerse con criterios que obedezcan a estudios serios y rigurosos. Las concentraciones de estas sustancias hay unos niveles que son permitidos. Esos niveles esos niveles están determinados por normas técnicas. Entonces nosotros lo que queremos es ver si los niveles que están permitidos de acuerdo con las normas técnicas para abonos agrícolas pueden u ofrecen un riesgo, ¿cierto? Porque muchas veces las normas técnicas se establecen sin que se hayan hecho muchos estudios previos al establecimiento de esas normas. Entonces lo que estamos es verificando que las concentraciones que están fijadas por una norma no tengan un riesgo en los diferentes campos en que nosotros estamos trabajando. Entonces las concentraciones que nosotros utilizamos para enriquecer esos materiales con los que trabajamos son las concentraciones que están reguladas por las normas técnicas colombianas. La siguiente fase de este proyecto incluirá células humanas. En la primera etapa se utilizaron cebollas, pues sus cromosomas son muy grandes. Eso facilita el estudio, además de que en cebollas el nivel de absorción de estos metales es más alto que en humanos. Así, la evidencia es mucho más significativa. La fase de investigación con personas llevará más trabajo, pero los resultados serán más precisos y útiles. Después de la pausa, seguiremos en Medellín con el Grupo de Investigación en Estudios Moleculares, el GIEM, para concentrarnos en una de sus líneas de investigación más importantes: recuperación energética y material de residuos. Medellín es la ciudad que acoge a GPS en esta ocasión, en su ruta de la investigación. Esta moderna ciudad de Colombia, la segunda aglomeración urbana más poblada del país, es reconocida como la ciudad innovadora de Colombia. Gran parte de la industria y la economía del país se genera y opera en esta ciudad, lo que la hace un importante centro económico en Latinoamérica. Pero el progreso acelerado también trae consecuencias. Medellín es una de las ciudades más contaminadas del continente. En esta ciudad se encuentra la Universidad de Antioquia, una de las universidades con más reconocimiento por sus actividades de investigación en el país. Uno de sus grupos es el Grupo de Investigación en Estudios Moleculares, o GIEM. Este equipo lleva varios años dedicado a la recuperación energética y material de todo tipo de residuo o subproducto. En este momento trabajan en un proyecto para aprovechar residuos orgánicos generados por ciudades pequeñas y convertirlos en abono y gas combustible. Aprovechar, sacar toda esa energía que tienen los residuos para convertirla en biogás que se puede acoplar al trabajo de la compostera o del relleno sanitario, ¿cierto? Y eso va eventualmente a reducir costos energéticos, ¿cierto?, del mantenimiento de los rellenos. Aparte de eso, también puede haber un valor económico en los fertilizantes que se puedan obtener de este reactor. Desde hace algunos años hemos separado los residuos para su reciclaje. Mundialmente se ha establecido un color específico y estándar para cada tipo de residuo. Esto posibilita reciclarlos, es decir, incluirlos de nuevo en un ciclo de vida útil. El material orgánico no se puede reciclar, pero sí se puede adecuar para ser aprovechado de otra forma. Bueno, este proyecto surge de la necesidad de
encontrar qué hacer con los residuos, de alargar la vida útil de los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios se colapsan mucho más rápido si les pones residuos orgánicos. Entonces la idea es como hacer un reciclaje, entre comillas, porque no es un reciclaje técnicamente, es un aprovechamiento tanto energético y material de este tipo de residuos. ¿De dónde surge también entonces? El grupo ha venido trabajando desde hace muchísimos años con todo lo que es lo que tiene que ver con el aprovechamiento de residuos orgánicos. Inicialmente con compostaje, y de aproximadamente 5 años para acá más o menos venimos involucrándonos de una manera muy fuerte con lo que es la recuperación energética de este tipo de residuos. El sistema de reactor se encuentra en una fase piloto, es decir, se hacen pruebas a pequeña escala para encontrar las variables que afectan la prueba. Alejandro nos mostrará los reactores que están usando para este proyecto. Aquí atrás lo que tenemos es un sistema piloto para el aprovechamiento energético y material de residuos orgánicos principalmente. ¿Cómo es que empieza todo este cuento? Cuando los residuos se generan en las casas, lo primero que necesitamos es hacer una separación. No sé si recuerdan a veces que las campañas que hacen las alcaldías de los municipios en separar los residuos orgánicos, los residuos plásticos, el vidrio, etc. Lo que es el material reciclable y el material orgánico, mantenerlos separados. Eso es fundamental para esto, lo que es la separación en la fuente. Con el material inorgánico, vidrio, plástico, metales, etc., sabemos qué pasa. Con eso se hace reciclaje. Lo que estamos haciendo acá sería algo similar, como un reciclaje, pero un reciclaje para la materia orgánica en sí. Por eso es fundamental la separación en la fuente. ¿Qué pasa entonces con ese material orgánico? Ese material orgánico se le hace una disminución de tamaño de partícula, que suena muy técnico, pero simplemente es picarlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para facilitar un poquito el proceso. El material se pica y entonces ya viene y se coloca en este reactor grande. ¿Qué ocurre en este reactor grande? Este es un reactor que tiene un doble fondo, o lo que se llama un falso fondo. El material está soportado sobre una especie de parrilla que permite que mientras se va descomponiendo en condiciones anaerobias, él va a lixiviar debido a los procesos de degradación o que se llaman procesos de hidrólisis, o hablemoslo en palabras más comunes para nosotros, mientras se va pudriendo, él va generando unos lixiviados, ¿cierto? Esos lixiviados son muy ricos en material orgánico que puede ser muy aprovechable por microorganismos anaerobios que lo transforman al final de cierto tipo de reacciones, lo convierten en gas metano, o lo que se llama principalmente biogás, ¿cierto? Entonces, regresemos acá. El material acá entonces se empieza a degradar, se va generando un lixiviado. Este lixiviado se va a aprovechar en este otro reactor pequeño. Este amiguito es el que tiene la clave para generar el gas. ¿Por qué? Porque él es el que va a aprovechar ese lixiviado rico en material orgánico, lo va a aprovechar, y los microorganismos que hay aquí adentro lo van a convertir en metano, o para ser más específico en biogás, que es una mezcla principalmente de metano y de CO2. Los reactores son aceleradores de procesos y son usados ampliamente en investigaciones relacionadas con la química. En el Instituto Colombiano del Petróleo los usan para investigar sobre nuevas fuentes de combustible basados en materia prima orgánica. En este lugar también los usan, pero su objetivo es otro: aprovechar material considerado desperdicio para generar gas combustible y abono para plantas. Si este amigo genera 1 litro de lixiviado, yo se lo saco y se lo coloco a este amigo, pero previamente saco también 1 litro de lixiviado o de material que hay aquí adentro para colocarlo nuevamente dentro de esto. Es decir, la idea es que mediante un sistema de regadera como este, ¿cierto?, el líquido que sacamos del otro reactor pequeño va a ser devuelto a este reactor interno por medio de esta regadera,
lo cual nos va a ayudar a dispersar el material sobre el material sólido que tenemos adentro. ¿Eso para qué nos va a servir entonces? Para darle estabilidad y mantener las condiciones adecuadas, físico-químicas y microbiológicas que necesitamos para que el proceso que se da aquí adentro produzca gas. Posteriormente, después de una cierta cantidad de días, estoy hablando en promedio 30 días más o menos, que puede ser una cifra, eso va dependiendo de qué, de la cantidad de material que tenga, de qué tan robusto sea este amiguito y sobre todo también como de la temperatura ambiente en la que nos encontremos. Y después, posteriormente, este material que hay aquí adentro, convertido ya en compost, puede ser utilizado como enmienda orgánica o abono para aplicarlo sobre los suelos y sobre los cultivos. Cuando el proceso se realiza en un medio anaeróbico, sin oxígeno, hablamos de fermentación. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno. Este es el mismo proceso usado para obtener cerveza o queso, solo que las enzimas y el material a fermentar son diferentes. La idea es devolverle los nutrientes a los suelos por medio de los fertilizantes mineral orgánicos y hacer una valoración, una mejor valoración de los residuos orgánicos que se están generando en los municipios. Este proyecto se encuentra en fase de pruebas y toma como objeto de estudio el aprovechamiento de residuos de un municipio pequeño. Si cada población utilizara un sistema de separación de residuos eficiente, se podría llevar a cabo este proyecto a nivel mundial, lo que resultaría en recursos aprovechables, abono o gas combustible para propulsar motores. Bueno, los mayores beneficiados de este proyecto realmente es la comunidad, que es desde donde parte todo el proceso, porque el proceso parte desde una buena separación en la fuente. El que ellos se den cuenta que están haciendo una buena separación en la fuente en sus casas y que después eso se va a ver reflejado en un fertilizante, en un biogás, incluso hasta en una reducción de su tasa de aseo, los va a beneficiar mucho, ¿cierto? Otro gran beneficiado van a ser los suelos antioqueños, los suelos de este municipio, porque la idea es entregarle unas buenas enmiendas orgánicas, unos buenos fertilizantes a partir de un muy buen material. Después de la pausa seguiremos con el grupo de investigación en estudios moleculares y sus proyectos de recuperación energética y material, pues lo que acabamos de ver lo están realizando también con otro tipo de residuos. El mismo proceso, diferente material. La investigación, sin duda, es uno de los mayores potenciales que las instituciones educativas, en especial las universidades, tienen para brindar a la comunidad. Todo asentamiento humano obedece a unas condiciones sociales, biológicas y ambientales que los hace particulares. Por tanto, las investigaciones deben tener en cuenta la singularidad de cada caso. Medellín es la ciudad colombiana en donde se ubica el laboratorio del Grupo de Investigación de Estudios Moleculares, conocido como GIEM. Hace un momento, Alejandro, uno de sus investigadores, nos estaba explicando cómo opera el reactor de materia orgánica. Este primer reactor usa materia vegetal para funcionar. A continuación nos mostrará otros dos proyectos muy similares, que usan diferentes materiales, pero tienen el mismo objetivo. Aquí tenemos entonces un reactor, un digestor anaerobio, un reactor piloto continuo que trabaja con líquidos en fase húmeda. En este reactor principalmente nos dedicamos a trabajar con vinazas procedentes de la FLA. Estamos entonces haciendo unas evaluaciones para tratar de determinar cuáles son las condiciones en las cuales se puede degradar de forma anaerobia y producir la mayor cantidad de energía posible con este tipo de sustrato. Inicialmente tenemos la vinaza, tenemos un sistema de bombeo que nos lo lleva a la primera etapa del reactor. Posteriormente este recorrido lo hace todo el efluente, todo el líquido, para al final obtener un efluente que lo vamos a guardar acá. Posteriormente a este efluente le hacemos una pequeña estabilización aerobia de unos pocos días y lo podemos aplicar sobre los suelos. ¿Qué pasa entonces con el gas? El gas pasa a través de todas estas mangueras
¿cierto? Lo mantenemos dentro del sistema, necesitamos que el gas se quede el mayor tiempo posible y al final sale en la última etapa, donde venimos y lo colectamos en este colector de gas. Entonces en este caso, como lo podemos hacer con vinazas, podemos llevar a cabo una recuperación energética, también lo podemos hacer con excretas de cerdo, como lo hacemos en este caso, donde aprovechamos las excretas de cerdo en un proceso de biodigestión anaerobia para obtener entonces energía y al final también fertilizantes orgánico-minerales. El Grupo Interdisciplinario de Ciencias Moleculares de la Universidad de Antioquia lleva una labor comprometida con el medio ambiente, pues se ingenian métodos para aprovechar los recursos que otros consideran residuos, es decir, hacen de la basura un tesoro. Este grupo, que se llama el Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, surge como consecuencia de una serie de proyectos de investigación que se iniciaron hace aproximadamente más de 20 años, en los que pretendíamos tratar de establecer relaciones entre la generación de nuevos productos a partir de subproductos de procesos agroindustriales, por un lado. Y por el otro lado, nosotros teníamos en el grupo una formación de químicos de productos naturales y tratamos de compaginar las dos cosas. Tratamos de encontrar alternativas a la problemática de los residuos y generar productos de alto valor agregado. Este equipo tiene como eje principal la biología molecular, cuya base, a su vez, es la química. Sus líneas de investigación se complementan mutuamente para dar resultados y para ofrecer soluciones a la comunidad. Todo lo que aquí se hace tiene como fin utilizar de la forma más productiva posible todo lo que la naturaleza nos ofrece. Yo diría que el grupo tiene como una macrolínea que es una visión molecular de la problemática de las biomoléculas. O sea, nosotros somos un grupo de investigación que opera fundamentalmente en términos de la química y que a su vez tiene como dos grandes orientaciones. Una es trabajar en aspectos de la biología molecular, aspectos de la bioquímica y de la biofísica básica para entender cómo se dan los procesos a nivel celular, por ejemplo. Esa es una línea muy clara del grupo. Y otra línea de investigación importante pretende tratar de entender cómo, a partir de un subproducto, a partir de un residuo, como por ejemplo puede ser la gallinaza, se puede dar procesos de biotransformación para obtener energía aprovechable y productos que se puedan aplicar luego en la agricultura sin que nos generen problemáticas ambientales importantes. Y entre esas dos líneas de investigación tenemos un laboratorio de servicios a la comunidad, donde lo que pretendemos fundamentalmente es darle respuestas a muchas empresas, a muchas comunidades, a muchas entidades que necesitan tener apoyo desde la perspectiva de la química analítica y de la química ambiental. Este grupo no solo busca generar impacto en el cuidado del medio ambiente. El modelo en el cual se basan para desarrollar las investigaciones es tomado de la propia naturaleza y aplicado en función de ella. La naturaleza trabaja en función de los sistemas cíclicos y nosotros lo que simplemente queremos aplicar es cómo aprovechar al máximo las condiciones de ciclos. Entonces, en un proceso agroindustrial, por ejemplo, se produce un producto y se produce un residuo. Lo que nosotros queremos es, a partir de ese residuo, generar un nuevo producto y un nuevo residuo. Puede que la ciudad de Medellín sea una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, pero también es un centro de ingenio para reparar los daños que ha traído dicha contaminación. Por el momento, GPS parte a otro lugar para continuar con su ruta de la investigación.
Medellín nos enseñó que todo material es aprovechable. Se pueden generar recursos por más tiempo del que creíamos, y los problemas de la contaminación ambiental cada vez se acercan más a nosotros. GPS, la ruta de la investigación.